la vieron, pero ellos todavía no han visto derivadas de funciones trigonométricas, entonces estamos bien. Eso como es de tardado. Entonces, digamos, para la regla de la cadena voy a empezar con un ejemplo motivacional. Vamos a encontrar la derivada de esta función que obviamente cuando ya tengamos conocimiento de esta regla de derivación para funciones compuestas va a ser mucho más fácil. Pero digamos ahorita si por ejemplo quiero derivar esta función f mayúscula de x es igual a x al cubo más 1 al cuadrado. Si no conozco ninguna otra regla, lo único que puedo hacer es desarrollar primero la expresión y luego derivarla. Entonces aquí tengo que desarrollar este cuadrado perfecto y ¿cómo lo desarrollaría? Digamos, elevo este al cuadrado. Luego, ¿cuál es el término que tengo en medio? Sí, 2 por x al cubo más 1. Entonces, ya que lo desarrollé, ya puedo derivarlo. Y entonces, digamos, ya la derivada es igual a 6x a la quinta. Y luego, ¿qué nos queda acá? 6x al cuadrado más. Y entonces, como pueden ver, aquí ya tengo la derivada, pero en algún momento, digamos, si sacamos el factor común, vamos a tener aquí como un 3x por 2. Bueno, 3x al cuadrado, porque aquí el factor común es 6x al cuadrado. Y luego lo que nos va a quedar en el paréntesis va a ser solo un x al cubo más 1. Y ahorita no lo escribí como 6x al cuadrado, sino lo escribí como... Es que esto es por... Es que era 6x al cuadrado, pero lo que pasa es que ahorita lo escribí de una forma un poquito diferente, solo para que observen esto. Este término pareciera como que aquí literalmente hubiera derivado primero esta potencia, 2 por x al cubo más 1. Y luego este término de aquí, 3x al cuadrado, pareciera como que hubiera derivado la función que está adentro de la función cuadrática. Entonces aquí ya nos podemos ver que aquí estoy derivando la función interna y derivando la función externa. Y por eso es que lo escribí de esta forma. Porque la idea es ver, bueno, cómo puedo utilizar esta observación en general. Entonces, digamos, aquí lo que está sucediendo es que esta función f es igual a una composición de funciones. Y ahorita me estoy tomando el tiempo para desmenuzar toda esta regla. Entonces, como tengo esta composición de funciones, ¿cuál es la función que es la externa? El x al cuadrado. ¿Y cuál es la función que es interna? El x al cubo más 1. Entonces la idea es que si quiero derivar esta función, esta derivada pareciera que es como que la derivada de esta función evaluada en la función interna 2 por x, pero aquí el x se cambia por x al cubo más 1 por la derivada de la función interna. Entonces aquí pareciera que esto es lo que estamos haciendo. Derivo primero esta, pero como aquí tengo adentro una en la composición, x al cubo más 1 a la 1 por la derivada de esta segunda función, 3x al cuadrado. Entonces, como van a ver, esta propiedad se repite para cualquier composición de funciones y para lo que nos va a servir la regla de la cadena es para encontrar derivadas. Vamos a poder encontrar derivadas de composiciones de funciones. Y funciones complicadas, porque por ejemplo, si esta ya fuera un x al cubo más 1 a la cuarta, ya desarrollar ese polinomio como que es sumamente largo. Entonces, digamos, ya para ese tipo de problemas, para evitarnos la expansión larga, simplemente utilizo la regla de la cadena. Entonces, digamos, tengo, por ejemplo, esta. Aquí, como vamos a ver, la derivada de esta función va a ser 20 por x al cubo más 1 a la 19 por 3x al cuadrado. Entonces eso es lo bonito de esta regla de la cadena. Ahorita todavía no la hemos visto con suficientes detalles, pero la idea es que a la hora de derivar todas estas expresiones que antes no podíamos derivarlas, las vamos a poder derivar.
En algún momento, si por ejemplo teníamos funciones que no se pueden expander, como las raíces cuadradas, digamos por ejemplo quiero encontrar la derivada de la raíz cuadrada de x a la cuarta más e a la x. Esta también es otra que solo se va a poder hacer con la regla de la cadena. Primero derivamos la raíz cuadrada y después multiplico por la derivada de lo que está dentro. Por 3x al cuadrado. Esta es la derivada de esta expansión larga. Es que es la regla de la cadena. Es que la idea, el propósito de la clase hoy es que después de que miremos la regla de la cadena vamos a poder derivar estas funciones así de rápido. Y luego, digamos, otras cuestiones, otras derivadas que vamos a poder encontrar son derivadas de triples composiciones. Entonces, si tenemos triples composiciones de funciones, como este seno a la quinta por x al cuadrado más x, esta también la vamos a poder encontrar. Y estas tres van a tener algo en común. Para encontrar estas derivadas, vamos a calcular las derivadas de todas las funciones que conforman la composición. Entonces lo único que necesito hacer es juntar estas derivadas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la regla de la cadena? La vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a decir que la función f es igual a f compuesta en g. O vamos a decir que esto es igual a f de g de x. Entonces la idea es que si quiero encontrar la derivada de esta función, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar cuál es la función que está más afuera de la composición y cuál es la función que está dentro de la composición. Y entonces a la hora de derivar esta función es lo siguiente. Derivo primero la función externa. Entonces la derivada de esta función externa es f' evaluada en g de x. Entonces aquí todavía, como estoy derivando una composición de funciones, todavía se preserva la composición, pero pueden ver que ahora es la composición entre f' y g. Y luego lo que hago, bueno, ya como derivé la función externa, procedo a derivar la función interna, y esta derivada simplemente la multiplico por la derivada de la función que ya había encontrado con anterioridad. Y esto es todo de lo que hay que hacer con la regla de la cadena. Entonces, digamos, aquí ya la tenemos. La idea es poder aplicar esta regla para los diferentes problemas que tenemos. Entonces, generalmente usamos la convención, derivada interna de la función externa por la derivada de la función interna. Pero en algún momento van a ver que algunos problemas derivamos antes la función interna y luego la multiplicamos por la derivada de la función externa. Afortunadamente, como esto es conmutativo, pueden en algún momento calcular primero la derivada de la interna por la derivada de la externa. Entonces puede hacer g' por f' evaluada en g. Entonces esto no nos va a afectar en nada. Entonces ahorita familiaricémonos con esta regla con los siguientes ejemplos. Les vamos a hacer aquí unos cuantos ejercicios. Y los primeros ejercicios me voy a tomar mi tiempo haciéndolos, tratando de visualizar las funciones que conforman la composición. En algún momento vamos a desmenuzar las funciones y todo. Pero ya posteriormente, cuando adquiramos familiaridad con estos problemas, vamos a derivar de inmediato. Entonces la idea es lo siguiente. Como pueden ver, aquí tenemos como función externa todo esto elevado a la cuarta. Entonces la derivada de esta función externa, ¿cuál es? 4 por todo lo que esté adentro al cubo.
Entonces observen que tenemos que mantener esta como que idea a la hora de derivar esta función. Luego, digamos, tengo la función interna, que es la g de x al cubo más x, y esta como derivada, ¿cuál va a tener? 3x al cuadrado más 1. Entonces, ya con esto ya puedo hacerme una buena idea sobre cuál va a ser la derivada de esta función. Entonces, lo que necesito hacer es, bueno, derivar primero la externa, 4, corchetes, x al cubo más x, al cubo, por, y luego derivo la función interna. Entonces, como pueden ver, esto es todo este problema. Y este problema en algún momento pueden desarrollar esta potencia de 4, van a tener como 5 términos, derivar cada uno de los 5 términos y lo pueden hacer. Pero claramente esto es lo más fácil. Entonces aquí, como pueden ver, aquí calculé f' evaluada en g. Y luego aquí calculé g'. Entonces vamos a continuar con estos problemas. Y vamos a continuar con este inciso B. Y este sí es uno donde la regla de la cadena nos va a hacer una gran ayuda. Entonces, otra vez tenemos el mismo problema. Como pueden ver, no vamos a desarrollar esta potencia de 2003, es sumamente larga. Pero lo que sí podemos hacer es derivar primero todo esto. Y luego vamos a derivar todo lo que está dentro de esta potencia a la 2003. Entonces, ahí está la clave de este problema, reconocer interna y externa. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería la derivada? Ajá. Todo eso, sí. Que va a ser un poco largo de escribir, pero como solo tenemos que copiar exactamente lo mismo que tenemos adentro de la potencia. Entonces, ¿ahora en qué baja esta potencia? Baja en 1. Tengo 2002. Pero me falta algo. Ajá. 40, ajá, 40 por x al cubo, más 30 por x al cuadrado, menos 5, y bueno, aquí hay un más 0, pero ese ni lo voy a poner. Y aquí, como pueden ver, es todo lo que hay que hacer con la regla de la cadena. Es que esto no se puede simplificar más. Yo creo que lo único que... las raíces yo creo que solo se podrán dejar como a la menos un medio. Van a haber algunas raíces que sí se pueden simplificar un poco. Pero yo creo que por aquí hay un problema, lo que sí se puede simplificar de una recta tangente. Entonces cuando lleguemos a ese, vamos a tratar de simplificarlo. Pero generalmente la regla de la cadena, como estamos lidiando con una composición de funciones, va a ser poco probable que esa función se pueda simplificar, porque como pueden ver, la derivada sigue siendo una composición, pero ahora la estamos multiplicando por otra función. Entonces, generalmente cuando estamos multiplicando por funciones, esas funciones se van complicando más. Entonces, esta sí es una regla donde muy pocas veces vamos a poder simplificar la función antes de derivarla para evitarnos una regla de la cadena. Y este problema sí me gusta porque aquí, digamos, obviamente hay una cadena, aquí tenemos una función interna, pero aquí también tendríamos una regla del cociente. Es, pues sí, porque tengo 1 partido x, todo esto al cubo. Entonces, habría una regla del cociente, pero como dijo Luis Pedro, pues es posible que no haya. ¿Cómo podemos evitarnos esa regla del cociente? Sí.
Entonces, si hago esto de esta forma, me evito la regla del cociente. Entonces aquí nos evitamos. Y si fuera como que Ah, si tuviera que el una X. cuadrado más 3 arriba y el 3 abajo, ahí se hace la regla del cociente y de ahí la regla de la Sí, cadena. ahí sí. Que si habría aquí un X, si aquí hay un X ya. Entonces, digamos, ahora solo derivamos esta función. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Sería menos 6, no, menos 9, Ajá, menos 9 x al paréntesis de x al cuadrado más 3 a la menos. a la menos 4 Y luego solo nos falta. por 2x. Lo más que se puede simplificar esto es tal vez si multiplico estos dos números, menos 18x partido x al cuadrado más 3 a la cuarta. Y este problema sí, este sí es un poco más molesto, encontrar la segunda derivada de esta función. Ahí sí tenemos que hacer a pura fuerza cociente y cadena. Y ese sí va a ser un ejercicio largo. Tal vez en algún momento haya alguna simplificación. Pero digamos hay otros problemas donde la regla de la cadena es todavía más poderosa. Y es cuando tenemos que lidiar con funciones trigonométricas o con funciones exponenciales. Entonces ahora tengo que derivar esta respecto a t. Entonces aquí sí ya tenemos algo un poquito más interesante. Porque primero tenemos que recordarnos de la derivada de la función exponencial. Voy a poner esto como e a la u. ¿Por qué e a la u? Porque aquí tengo un exponente que no es igual a x. Entonces la derivada de la función exponencial, ¿cuál es? La misma función exponencial. Pero como ahora tengo un exponente que es diferente a la variable x, voy a tener que derivar el exponente respecto a x. Entonces aquí, aunque no se mire mucho, la función externa es e a la u y la función interna, sí, todas las t's, es u es igual a t al cuadrado más 3t más 8. Todo esto no es necesario hacerlo, pero solo lo mencioné para que miren aquí que sí realmente hay una composición de funciones. Entonces, S' de t a que es igual. Sería este, Ajá. sería EU, paréntesis, t cuadrado más 3t más 8, ¿no? Ajá, sí, sería todo esto. Vuelvo a copiar la función exponencial tal como está. Pero ahora tengo que multiplicar esto por algo. Por 2t más 3. Ujú. Entonces, esta es una respuesta correcta, pero como pueden ver aquí en algún momento es posible que tengan la tentación de multiplicar este exponente por este término que no está en el exponente. Entonces, muchas veces cuando se trabaja con la derivada de la función exponencial, como igual esto es conmutativo, primero se deriva el exponente, 2t más 3, y después se deriva la función exponencial, solo porque en este caso, aquí sí se mira claramente que este 2t más 3 no forma parte del exponente, mientras que este otro, en algún momento, puede haber la tentación de juntar estos dos términos. Entonces, por eso es que en algunos problemas sí se va a preferir primero derivarlo de lo de adentro por la derivada de lo de afuera, pero igual es conmutativo, afortunadamente. Entonces, luego tenemos este otro, que este es un problema un poco curioso, e a la seno de teta más seno e a la teta. Entonces, aquí tenemos dos composiciones diferentes. Una es f con g y otra es g con f. Ahí se hace la regla de la multiplicación no antes, con t más uno. Bueno, hay que tener cuidado. ¿Realmente aquí hay un producto? No. Sí, no. El producto se miraría así. El producto se miraría como e a la teta por seno de teta. Y digamos... La derivada del t no es por 1, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, aquí lo que tengo que hacer es... Aquí solo hay una suma de funciones.
Entonces derivo la primera función más la derivada de la segunda función. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la seno de teta? Ajá, pero me falta algo por coseno. Entonces voy a poner coseno de teta por e a la seno de teta. Y luego tengo que derivar esta. Entonces aquí, digamos, la derivada de seno por la derivada de e a la teta. Entonces, digamos, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Pero pongo coseno de e a la teta por la derivada de a la teta, que es e a la teta. Y otra vez aquí, digamos, en este problema, para que el e a la teta que está dentro del coseno no se confunda con el que está afuera, lo voy a poner enfrente. Pero esto solo es, digamos, para evitar problemas de ambigüedad. Pero tranquilamente, digamos, si manejan bien sus paréntesis y si ponen esta como potencia y esto abajo, esta es otra respuesta correcta. Pero no se olviden de poner aquí un paréntesis y de poner este claramente como un superíndice. Vamos a hacer una como la que dijo Pop, ¿Cuál? que si arriba fuera 3x, ahí sí hay que aplicar las reglas, porque si después las reglas que Ah, sí, aquí hay uno. Me voy a adelantar un poco porque lo tenía como la derivada de, como el problema de una recta tangente. Ah, sí. Bueno, este no va a ser con cociente, pero va a ser con producto, pero igual, digamos, es un problema bonito. Porque este sí se puede simplificar. Entonces, en algún momento vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a esta función, a y es igual, me voy a poner aquí mejor el y es igual a x por la raíz cuadrada de 17 menos x al cuadrado, en x es igual a 4, y este lo tengo en el libro, no sé exactamente en qué página, solo voy a buscarlo. Y este me gusta un poquito más porque van a ver que a la hora de derivar la raíz cuadrada sí se va a pasar al denominador. Entonces, sí, este lo tengo en la página 110. Entonces, ahorita me adelanté un poco, pero hagámoslo. Entonces, igual ya lo podemos hacer. Entonces, si se recuerdan con la recta tangente, lo que tenemos que hacer es primero derivar la función y luego después de derivar la función tengo que encontrar la pendiente y luego de encontrar la pendiente ya puedo hacer f de a más f' de a por x menos a. Pero aquí, digamos, todo el ejercicio interesante está en encontrar la derivada de esta función. Y esta sí la vamos a simplificar para que miren que si en algún momento sí va a ser necesario simplificar. Entonces, si derivo esta función, aquí es igual su derivada. No, es que primero hay que hacer un producto. Aquí sí hay un producto porque es x por otra raíz cuadrada que tiene adentro una x. 1. Ajá. Y luego más x y luego derivo esta función. Entonces aquí me queda igual esta derivada. No, miremos, un medio, porque aquí tenemos 17 menos x a la 1 medio. 17 menos x al cuadrado a la menos 1 medio. ¿Por qué a la menos 1 medio? Porque es 1 medio menos 1. Pero luego me falta algo más. Y lo de adentro que es igual. Ustedes vieron, aquí mucho cuidado con estos paréntesis, porque si no ponen los paréntesis pareciera que tuviéramos 3 términos. Entonces, este sí es un bonito problema para simplificar. Porque digamos que nos queda aquí la raíz cuadrada de 17 menos x al cuadrado. Aquí está. Acá no, es que no es por, es x por punto 5 por este término y por este menos 2x. Entonces muchas veces si
quieren evitarse esto que parece un poco ambiguo, pueden mentalmente hacer unas simplificaciones, porque la gracia de este problema es que le hubieran escrito como 0.5 por x por menos 2x. Entonces aquí en algún momento van a ver que se vuelve menos 1, y si multiplico estas 2x me queda menos x al cuadrado. Entonces todo esto en realidad me queda menos x al cuadrado. Y si todo esto lo hubieran hecho de manera mental, se hubieran ahorrado todos estos problemas. Sí, esta x que parece un por, y estos que si no ponen los paréntesis pareciera que están haciendo menos 2x. Ahí usaste la regla de la cadena, ¿o no? Sí, aquí está la regla de la cadena. La regla de la cadena para la segunda función. La derivada de toda la segunda función es esto. 0.5 por 17 menos x al cuadrado a la menos 1/2 por menos 2x. Entonces ahorita 17 menos x al cuadrado a la menos 1/2, ¿cómo lo puedo reescribir? Lo puedo pasar como una potencia positiva, pero en el denominador. Y aquí me queda la raíz cuadrada de 17 menos x al cuadrado. ¿Y ese x al cuadrado de apareció? Este término por este término es x al cuadrado. Y 0.5 por menos 2 nos queda menos 1. Pero aquí podemos hacer más, porque aquí podemos utilizar un denominador común. Si utilizo un denominador común, ¿cómo puedo simplificar esta expresión? El denominador común es esta raíz, pero ¿qué sucede cuando multiplico esta raíz por esta raíz? 17 menos x al cuadrado. Ustedes vieron qué bonito. Entonces, sí hay problemas donde va a ser posible hacer una simplificación. Ahora, el que sí no vamos a hacer es la derivada de esta. Esta derivada sí va a estar sumamente tediosa. Se puede hacer, pero simplificarla ahí sí va a ser sumamente tediosa. Entonces ya tengo la derivada, entonces ahorita puedo encontrar el valor de la pendiente. Entonces el valor de la pendiente, ¿cómo lo encuentro? Sí, evalúo la derivada en x es igual a 4. Entonces aquí tengo 17 menos 2 por 16. Y luego abajo en el denominador que tengo, la raíz cuadrada de 17 menos 16. Entonces abajo solo tengo la raíz cuadrada de 1. Entonces ya todo esto, ¿a qué se simplifica? 17 menos 32. ¿Cómo no? ¿A qué nos queda igual el numerador? Nos quedaría menos 15. Y abajo, digamos, nos queda un denominador raíz cuadrada de 1 que en realidad es 1. Entonces aquí ya encontré la pendiente, pero me falta la coordenada y. Entonces esta coordenada y, ¿cómo la encuentro? Evalúo la función original en x es igual a 4. Entonces esta que es igual 4 por la raíz cuadrada de 17 menos 16. Pero esto a qué es igual. Sí, simplemente 4. 4 por 1. Entonces ya con esta pendiente y esta coordenada en y puedo encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces tengo que y es igual a y a la 4, pero y a la 4 es igual a 4. Ajá, es la más y prima. Pero sí se vuelve menos, porque como esta derivada es negativa, esta función está cayendo en ese punto. Ajá. Y digamos, esto es todo, ¿sí? Entonces aquí ya tengo mi ecuación de la recta tangente. En algún momento se puede simplificar un poco, pero yo creo que así está bien. 60 más 4, yo creo que nos queda 64. La pueden escribir de esta forma, pero son bastante similares estas dos expresiones. Entonces ahorita vamos a regresar a los ejercicios 2 y 3. Entonces digamos ahorita solo hemos visto derivadas cuando hay una composición entre dos funciones.
funciones, pero tranquilamente puede haber una composición entre 3 funciones. Y eso sí que, digamos, puede suceder, no nos tenemos que asustar. Pasan eso, pero igual se van a trabajar de manera similar. Entonces vamos a poner aquí regla de la cadena para una triple composición de funciones. Muy bien. Entonces esta como se va a ver, ahorita lo que tenemos que hacer es que tengo que derivar esta función y, que es igual a una función f, pero adentro de la función f va a haber una función g. Y también, digamos, adentro de la función g va a haber otra función h, y tranquilamente adentro de la función h podría haber otra función y. Pero ahorita vamos a ver que aunque tengamos una composición entre 5 o más funciones, la idea va siendo similar. Simplemente vamos a ir derivando cada una de estas y vamos a ir multiplicando cada una de las derivadas. Entonces ahorita más o menos lo que estoy tratando de encontrar es que estoy tratando de encontrar la derivada del fuego. Entonces la idea es cómo voy a derivar esta función. Entonces vamos a reconocer, digamos, las diferentes composiciones que hay. Si la función que está hasta afuera tiene una regla de derivación conocida, nítido, la derivo f' por evaluado en todo esto. Luego, digamos, vamos a tener esta función intermedia. Entonces ya derivando esto, ya solo derivo lo que me quedó adentro, que también es una composición. Entonces aquí vuelvo a aplicar la regla de la cadena. Entonces derivo esta, g' evaluada en h. Y por último, voy a derivar esta función interna. Entonces ahí vamos a tener un f' por g' por h'. Entonces esta derivada va a ser más difícil de escribir la regla general que los ejercicios en sí. Entonces digamos aquí derivo la primera función por g evaluado en h de x. Entonces recuérdense que con la regla de la cadena en los primeros pasos vuelvo a copiar todas las funciones que están adentro. Bueno, y ya derivé esta, entonces ¿cuál es la derivada de g de h, g evaluada en h respecto a x? Ajá, otra regla de la cadena, g', y esta en donde tiene que estar evaluada, h de x. Por la derivada de h de x. Ajá. Entonces, digamos, aquí como pueden ver, tenemos la derivada de la externa por la derivada de la interna. Entonces, aquí hay un gran juego. Del modo, esta es la intermedia. Por la derivada de la función interna. También lo pueden hacer al revés. Pueden empezar derivando h, luego derivan g y por último derivan f. Pero como es un producto, afortunadamente aquí no cambia nada. Entonces luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos ejercicios. Donde vamos a visualizar esta regla de la cadena. Ustedes vieron qué bonita es esta regla, porque esos ejercicios parecían sumamente largos, pero no lo son para nada. Y ahora sí vamos a poder derivar esta función. Seno de 4 de u. Sí, seno a la cuarta. Seno a la cuarta evaluado en la raíz cuadrada de x. Entonces aquí solo un pequeño cuidado, porque aquí ¿cuál pensarían que es la función que está hasta afuera? El seno. X a la cuarta. Sí, el x a la cuarta. Entonces muchas veces lo que pueden hacer para este problema es reescribirlo de esta forma.
Entonces, ¿por qué lo reescribí así? Ah, porque aquí puedo ver que la función externa es la potencia de 4. La función intermedia es el seno. Vamos a poner aquí seno paréntesis para decir, bueno, lo que esté adentro, lo derivado de esto, por evaluado en lo que está adentro. Y la que está hasta adentro es el x a la 1 medio. Entonces vámonos a derivarnos esta pedazo por pedazo. Entonces primero derivo la potencia de 4. Ajá, 4. Ajá, pues aquí seno. Y todo esto lo estoy haciendo con colorcitos solo para que vayan viendo cómo se va derivando cada una de estas. No es necesario hacer esto. Bueno. Ajá, coseno, ajá. Ajá. Por. Ajá. Vamos a poner 0.5 por x a la menos 1 medio. Entonces, aquí pueden haber unas cuantas simplificaciones, digamos. Este tal vez me conviene ponerlo enfrente para que no se confunda con... Para que no haga en algún momento este por este es igual a 1 y coseno de 0.5. Entonces aquí pueden haber unas pequeñas simplificaciones. Este 4 lo puedo multiplicar por todo esto que está hasta atrás. Este seno al cubo lo puedo reescribir simplemente como seno al cubo x a la 1 medio. Y el coseno, bueno, ese coseno no lo puedo escribir de ninguna otra forma. Entonces, digamos, esta puede ser la derivada. Si en algún momento no les gustan las potencias de un medio, las pueden reescribir en términos de, pues de la función raíz cuadrada. Y pueden tener algo como 2 por seno al cubo, raíz cuadrada de x, coseno raíz cuadrada de x. Pero aquí, como pueden ver, no hay tanto simplificación en este paso a este, sino solo reescritura. No es necesario bajarlo. Aquí lo bajé por si en algún momento lo quieren escribir todo con raíces. Digamos, aquí tenemos este segundo problema, que este sí es un poquito más capcioso. Ah, bueno, ahí te voy a quitar los colores porque los colores sugieren un montón de pasos. Aquí varias veces con este tipo de funciones uno mejor deriva una suma de reglas de cadena que hacer una triple regla de la cadena. Desde este problema se puede hacer de varias formas. Digamos, primero derivan la raíz cuadrada y luego van derivando por separado esta función menos la derivada de esta función. De otras personas lo que pueden hacer es percatarse que el 2x más 1 y el 2x más 1 están tanto en la cuarta como el cuadrado. Entonces aquí en realidad también sigue habiendo una triple composición de funciones. Entonces pueden hacerla como una triple composición o pueden aplicar solo 2 veces la regla de la cadena y hacer aquí una diferencia. Entonces miremos cómo haríamos este problema. Entonces aquí hay dos respuestas. Entonces digamos esto es una potencia de la 1 medio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Derivar la potencia de la 1 medio. Entonces, ¿cuál es esa derivada? Ajá, 1 medio, 0.5 por todo eso. Y ahorita lo que nos queda pendiente es la derivada de lo de adentro. Ah, bueno, esto es al cuadrado. Y todo esto a la menos 1 medio. Vamos a poner menos 0.5. Ah, bueno, pero todavía me queda algo pendiente. Me queda todavía por calcular una gran derivada. Entonces aquí voy a abrir corchetes. Y ahora sí voy derivando cada una de estas. Entonces, ¿cómo encontraremos la derivada del primer término dentro de la raíz? 4 por 2x al cuadrado más 1 al cubo. Y... Ajá, 4x.
Entonces aquí tengo, digamos, 4x por 4, tengo 16x por 2x al cuadrado más 1 al cubo. Aquí hay un solo, multipliqué esos dos números para que no nos queden unos x detrás. Y luego derivo esto, entonces aquí me queda un 2x por 2 por menos 2, yo creo que nos queda menos 8x por x al cuadrado más 1 a la 1. Y si no simplifican van a tener una respuesta un poco diferente, pero va a ser equivalente. Entonces esta es una forma como pueden derivar. Otra forma es, digamos, haciendo la triple composición. Entonces, digamos, van a tener el mismo primer paso. Todo esto, 2x al cuadrado más 1 a la cuarta, menos 2 por x al cuadrado más 1 al cuadrado, todo esto a la menos 1 medio. Y luego, digamos, derivo estas funciones, el u a la cuarta menos 2u al cuadrado. Entonces aquí tendría 4 por 2x más 1 al cubo menos 4 por x al cuadrado más 1. Y luego en el último paso derivo, pero aquí necesito un 2. Sí, aquí me faltó el 2, pues solo vamos a poner aquí el 2. Y luego derivo, pues, como último paso, el 2x al cuadrado más 1, que es igual a 4x. Entonces pueden tener cualquiera de estas, pero no sé cuál prefieren. Ir derivando así paso a paso o salvarse o hacer hasta el último. Sí, mejor paso a paso. ¿Por qué es recomendable paso a paso? Porque estos términos no siempre pueden ser iguales. Pueden que aquí en algún momento tengan 2x al cuadrado más 1, pero este otro sea un 2x al cubo más x. Entonces ahí, a pesar de que no lo podemos expresar como una triple composición, todavía podemos utilizar la regla de la cadena sin ningún problema. Yo no entendí la primera parte. La derivada esta. Ese como entre por sí, Es que tenemos que derivar este. Entonces la derivada de este es 4 por 2x más 1 al cubo por 4x. Pero aquí es igual 4 por 4x, 16x. Entonces ya un solo junté esos términos. Sí. Sí, la derivada de adentro, sí, al final, en la segunda línea era por 4x. Y 2x al cuadrado más 1 al cubo, menos 4 por... ese es un 2x al cuadrado, sí, es que me faltó ahí un 2x al cuadrado. Le vamos a poner aquí más el paréntesis. Sí, ya vi que a qué te estás refiriendo. Ahí está. Pero ahora este paréntesis se pegó al 4. Es un paréntesis que no se quiere despegar de ningún número. Vamos a poner aquí. Ahí estamos. Porque como estos no los derivé justo después de haber tomado estas derivadas, tomé las derivadas de estos dos. Entonces la derivada de estos dos términos son 4x. Pero yo creo que nadie se va a ir por esta vía, todos se van a ir por esta vía. Y para ser todavía más explícito, posiblemente van a escribir esto, van a empezar con el 4 y van a tener este 4x detrás. O sea, ahí también aplicaste la regla que eran solo. Sí. Y en la otra factorizar. En la otra factoricé. Sí, aquí como pueden ver, si factorizan 4x acá, les queda exactamente lo mismo. Entonces, continuemos acá. Hagamos el problema C. Que aquí es donde se mira más bonita la triple composición. Y aquí, como pueden ver, ya entran más funciones en juego, porque como ahora tenemos las trigonométricas, podemos trabajar con este tipo de problemas. Sí, secante al cuadrado. Entonces aquí lo único es que tenemos que ver el orden. Derivamos primero tangente, después y por último x al cuadrado más x.
Entonces la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y copio todo esto tal como me lo están dando. Pero ya como derivé tangente, ahora tengo que derivar L a la X al cuadrado más X. Entonces, ¿cuál es la de 2 que? Ah, es que hasta afuera está tangente, luego está E, y lo que está hasta adentro es la función X al cuadrado más X. Por eso es que es una triple composición. Entonces, después de hacer esta derivada, solo voy a reescribir esta como una triple composición para que se percaten que sí lo es. Entonces, derivemos esta función exponencial. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial? Ah, más X. Entonces es la misma función exponencial. Pero ya en el último paso me falta derivar el exponente. Entonces, ¿cuál es la derivada del exponente? Y digamos, ¿así está bien o tengo que hacer una pequeña corrección? Sí, el paréntesis, porque si no estamos escribiendo una función muy diferente. Entonces, digamos, esta es la derivada de esta función, solo para que se percaten porque esta sí es una triple composición. Es porque, digamos, tengo f de x es igual a tangente. G de x es igual a e a la x. Entonces, todas estas composiciones las tengo que hacer con funciones que tienen derivadas elementales, ninguna derivada de función compuesta. Entonces, si hago la composición de f con g, solo tengo tangente de a a la x, que no es esta función. Entonces, necesito una más, que es el x al cuadrado más x. Y la idea es que si quiero hacer esta composición entre g y h, ¿qué tengo que hacer acá? Escribo e, y cada vez que en esta función mire una variable x, la tengo que reemplazar por x al cuadrado más x. Entonces ya en este caso, digamos, la triple composición sí va a ser nuestra función z de x. Tangente de e a la x al cuadrado más x. Entonces por eso es que esta es una triple composición. Entonces, aquí vienen los problemas sumamente interesantes, que cómo encontrar, digamos, derivadas de funciones que ya involucren productos, cocientes, y digamos, estos ya son los problemas más difíciles. Entonces aquí, digamos, en este tercer ejercicio tenemos como que reglas combinadas de derivación. Vamos a poner aquí misceláneo de reglas de derivación. Y esto va a ser lo más interesante de este curso. Como pueden ver, las derivadas es lo más fácil. Pero si en algún momento quiero revisar que están utilizando las reglas de derivación de manera correcta, varias veces estos problemas tienen esta forma toda extraña. Entonces, por ejemplo, en este primer problema, tengo que encontrar la derivada de esta función respecto a t. E a la t al cubo más 4. Misceláneo. Que aquí están todas las reglas de derivación y lo único es que hay que ver es el orden de cómo voy a derivar. Y luego seno de 1 más t más 1 más t al 1 dividido t más 1 dividido t al cuadrado. Casi, o sea, solo nos faltaría el cociente, porque aquí hay cociente, no, aquí hay producto, hay cadena, hay derivada de función exponencial, hay derivada de función trigonométrica. Sí. Entonces, ¿vieron? Aquí, ¿cuál es el orden? Hago acá, primero se hace el producto, entonces primero se hace el producto. Eso es más 4t a la 3 medios. Sí, más 4 por t a la 3 medios. Es primero el producto y después hacemos dos cadenas. No, pero van a ver que esta función se mira intimidante, pero es fácil de derivar. Pero lo que pasa, ok, empecemos derivando la primera función, esta función u. Ajá, todo eso, ajá.
Sí, ajá. Y luego, ¿qué necesito agregar? El exponente, ajá, 3t cuadrado más 4 por 3 medios. Eso es 6, ajá, 6 por t a la 1 medio. Qué bien que simplificaron eso. Ahí estás haciendo la cadena. Sí, cadena. Y aquí ya terminé porque aquí solo hay dos composiciones. Ah, pero ¿qué nos falta? Porque digamos como es regla del producto es u' por w. Entonces tengo que copiar esta función seno. Entonces voy a copiar la función seno, pero ahora la voy a copiar de esta forma. ¿Por qué la estoy copiando de esta forma? Entonces, bueno, aquí ya terminé solo con la primera parte. Entonces ahora otra vez vuelvo a hacer más. Y vuelvo a copiar. Sí, podemos hacer, hagamos coseno, que hagamos coseno, como quieren esto. Entonces derivemos seno, la derivada de seno es coseno. T a la menos 1 más t a la menos 2. Pero cuidado, porque aquí tenemos adentro una función de coseno. Entonces tengo que derivar t menos 1 más t a la menos 2. Pero por. Ajá, es por, sí. Entonces, ¿qué me queda aquí adentro? Por menos t a la menos 3, a la menos 2. Ajá, menos. Ah, menos 2, excelente. Qué bien que vieron el 2 ahí. Muy bien, entonces es menos 2 por t a la menos 3. Y casi, solo nos falta algo más, solo nos falta algo más. Ajá. Sí, el ET que ahí está de espectador, menos 2 por t a la menos 3 medios. Y luego este e a la t al cubo más 4 por t a la 3 medios. Y este obviamente no lo vamos a simplificar. Entonces varios de estos problemas, si solo son un misceláneo de derivadas, voy a tratar de poner la instrucción explícita de simplificar si le miro algún valor a la simplificada. Si no, solo derivamos hacia lo de manera directa. Entonces este yo creo que no se puede simplificar mucho. Sí. Bueno, miremos si se puede simplificar este. Sí. Se puede poner como 12 a la ¿Cuál? Este. Ah, se pueden juntar. Entonces puedo tener como respuesta final esta función exponencial, corchetes, 3t al cuadrado más 6t a la 1 medio por seno, más coseno de todo esto por todos estos términos. Ah, esto es la regla de... sí es menos 3. Y aquí es menos 3, si no es menos 3 medios. Es menos 3, qué bien que vieron esto. Sí, aquí es menos 3. Sí, baja la potencia en 1. Para tener ahí un menos 3 medios tendría que tener la derivada de t a la menos 1 medio. Entonces, qué bien que vieron el que viste eso. Entonces luego tenemos este otro. Este vamos a ver si se puede simplificar en algo. El 5, sí, entonces aquí primero es la potencia y después es el cociente. Lo primero que derivo es este 5, gran paréntesis, todo esto a la cuarta, por la derivada de todo lo que está dentro. También pueden hacer primero el cociente. Entonces aquí tenemos 5 por 3w al cuadrado más 1 dividido 4w menos 4. Entonces esto lo escribo tal como está. Y aquí viene lo bonito, aquí viene la regla del cociente. Ajá. 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 4, ajá. Sí. Ajá. Yo creo que vamos a poder simplificarlo un poco más, no mucho, pero algo, porque aquí tengo un 24 w al cuadrado y un 12 menos 12 w al cuadrado, entonces yo creo que me queda 12 w al cuadrado
Este menos 24W yo creo que no se puede sumar con ningún otro término más. Y este menos 4 tampoco se puede sumar con ningún otro término más. Entonces por lo menos se simplifica un poquito más. No es una gran simplificación, pero... Ay, tal vez alguien astuto puede venir y multiplicar estos dos denominadores. 24, creo que me queda 12W al cuadrado menos 24W menos 4. Entonces ya hice aquí la resta, solo para no escribir tantas cosas. Y eso sí hay que hacerlo, o sea, Si digo que lo simplifiquen, ahí sí, porque a ver, pues tal vez ahí en algún momento se les puede decir esto es como que bien raro, ahí va a haber algo interesante. Yo creo que este 12W menos 24W menos 4 no se puede factorizar. Este se puede combinar con este y pueden tener un 4 menos W a la sexta, pero aquí tendrían un 3W al cuadrado menos 1 a la 4. Yo creo que esto es lo más que se puede simplificar. Tal vez si alguien quiere ser, digamos, todavía más detallista, uno puede poner menos 20, porque aquí hay un factor común de menos 4, 3W más 1 a la cuarta, por... Ah, pero ¿por qué? Pues aquí solo sería más 20. El 12 de W al cuadrado y eso no se puede simplificar. Y sí, este no se puede simplificar, ahí si no miro nada más. Y luego puedo multiplicar estos dos denominadores. Pero como pueden ver, yo no sé cuál. Yo siento que esta está un poco más fácil de ver que esta otra. Entonces, en algún momento voy a tratar de buscar un problema que se simplifique más bonito para que haya algo digamos, productivo con esta simplificación. Entonces, digamos, ahí vamos bien con los temas o vamos a ver hoy una nueva regla de derivación, porque tenemos ya la derivada de a a la x, pero todavía no tenemos la derivada de digamos, 4 a la x, 10 a la x, 5 a la x. Entonces hoy lo que vamos a poder encontrar son las derivadas de cualquier otra función exponencial. Derivada de la función exponencial de base a. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a aprovechar de que ya conocemos la derivada de e a la x. Entonces la idea es que quiero encontrar esta derivada, quiero encontrar la derivada y vamos a hacerlo con un número para que este problema sea más fácil de visualizar. Entonces la idea de esto es que ahorita vamos a utilizar algunas propiedades entre funciones exponenciales y logaritmos. Entonces aquí tenemos que utilizar una identidad bien interesante. Sabemos que el logaritmo de x y a la x son funciones inversas. Entonces, ¿qué significa esto? El logaritmo de a la x es igual a x, pero así del mismo modo como el logaritmo de a la x es igual a x, e a la logaritmo de x es igual a x. Entonces ahí está, esta es la propiedad que nos va a hacer el trabajo de encontrar la derivada de 2 a la x. ¿Por qué? Porque como esta x puede ser cualquier número, voy a poder decir que 2 a la x, no. Vamos a decir, aquí tengo x, entonces y esta x la cambio por 2 a la x. Cada vez que mira aquí una x, la voy a cambiar por 2 a la x. Y aquí también voy a tener un 2 a la x. Entonces esta es una forma un poco inusual de escribir 2 a la x. Entonces, ¿por qué lo escribí de esta forma tan rara? Porque todo es con el objetivo de poder encontrar la derivada de 2 a la x utilizando la derivada de a a la x. Entonces, aquí como pueden ver, vamos a poder hacer una cancelación. No va a ser total, pero por lo menos voy a poder reescribir esto como e a la x
por el logaritmo de 2. Entonces ahora lo interesante de este problema es que, si quiero encontrar la derivada de 2 a la x, es lo mismo que encontrar la derivada de e a la x por el logaritmo de 2. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada de esta función? Sí, el logaritmo del logaritmo de 2 por e a la x por logaritmo de 2. Entonces esta derivada la encuentro con la regla de la cadena, donde tengo que derivar este exponente. Sí. Incluso si hay una forma, bueno, hagámoslo así. Entonces la derivada de esta función es, derivo todo esto, que ahorita la función exponencial se queda prácticamente sin cambios, y luego derivo el exponente. Entonces la derivada de este exponente es solo 1 por el logaritmo de 2. Regla de la cadena. Derivo primero e a la todo esto. Entonces la derivada de e a la todo esto es e a la todo esto. Pero luego tengo que derivar el exponente respecto a x. Entonces al derivar el exponente respecto a x me queda este logaritmo de 2. Y esto puede ser un poco largo, pero lo que pasa es que ya voy a poder justificar por qué todas estas derivadas nos queda la misma función exponencial, pero tengo que agregar un término más. Entonces este término que tengo aquí vuelve a ser 2 a la x. Entonces curiosamente la derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo de 2. Y esto no solo va a ocurrir para el logaritmo de base, para la función exponencial de base 2. La función exponencial de base 5, su derivada va a ser 5 a la x, pero ahora no la multiplico por logaritmo de 2, sino por logaritmo de 5. O sea que si fuera, por ejemplo, la derivada de 6x es 6x lx6. Sí. Y todo esto, lo hice para tratar de justificar, digamos, por qué la derivada de estas funciones exponenciales le agregamos el logaritmo de la base. ¿Y por qué pusiste 2x ahí? Es que la idea es que esta es la misma función que 2 a la x. Entonces lo que van a ver con las derivadas de cualquier función exponencial, que vuelve a ser la misma función exponencial, pero ahora desafortunadamente voy a tener que agregar el logaritmo de esta base. Entonces vamos a tener que en general la derivada de a a la x sigue siendo a la x, pero ahora tengo que agregar por el logaritmo natural de a. Sí, este proceso es sumamente largo y yo creo que lo más difícil de esto es utilizar este paso de escribir esta función exponencial como esta función exponencial de base e. Esto es un paso que a uno no se le ocurre muy frecuentemente. Incluso vamos a ver posteriormente que cuando tengamos logaritmos, hasta en algún momento vamos a utilizar derivación logarítmica. Con esa forma se encuentra más fácil esta derivada. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta regla? Y por eso van a ver, digamos, que la función exponencial es la derivada que más nos encanta sacar. Porque si aplico esta regla tal como me la está dando este problema, tengo e a la x por el logaritmo natural de e. Es 1. Entonces esto nos queda e a la x. Entonces, esta regla ilustra más, digamos, por qué la función exponencial de base es la única que solo tiene la misma derivada, mientras que a las otras bases les voy a tener que agregar logaritmo natural, logaritmo natural, logaritmo natural. Va a ser un poco tediosos estos problemas, pero es lo que hay que hacer. Entonces vamos a ver aquí qué más podemos hacer. Bueno, unos ejercicios de derivación acá. Entonces, hagamos estos ejercicios de derivación. Bueno, y esto vamos a subrayarlo.
Entonces tengamos un poco de cuidado con este. Tengo que derivar 5 a la seno del x al cuadrado. Sería 5 coseno. Ah, bueno, primero, no, es que primero se escribe la función exponencial. Entonces la que está más externa es la función exponencial. 5, pongámosle 5 a esta potencia. Luego lo que tenemos que derivar es seno. Esta es la intermedia. Entonces seno a la paréntesis. Y luego la que está hasta adentro es la del x al cuadrado. Entonces esto lo tenemos que hacer paso a paso. Entonces lo primero que tengo que hacer es... Sí. Sí, gracias, sí, es interna, sí. Si no, tendríamos ahí otra cuestión completamente diferente. Entonces esta es interna. Entonces, la derivada de esta función exponencial, vuelvo a copiar la misma función exponencial, pero ahora vamos a tener que agregar un molesto término logaritmo de 5. Pero igual, aquí lo agregamos y aquí ya terminé con la derivada de la función externa. Tiempo. ¿Y por qué no la pusiste signo de derivada? Esta no todavía no se le pone. Sí, hay que ponerle, sí, ahorita ya estoy derivando, sí, y' o de y de x es igual a... Solo es la externa. Esa es la externa. Pero entonces ahora nos falta por derivar el exponente. Que esta de por sí es una composición. Coseno de x a la 2. No, porque pusiste Coseno de x al cuadrado, porque no, no podemos derivar todo de un solo. Entonces cada una de estas funciones las tenemos que derivar una por una. Y lo que esté adentro lo seguimos escribiendo. Entonces aquí encontré la derivada del intermedio. Y por 2x. Ahí sí ya se pone el 2x. Entonces mucho cuidado, porque la derivada de esta función no es 5 coseno de 2x por el logaritmo de 5. No pueden derivar todo al mismo tiempo, sino primero hacen la externa, luego hacen la intermedia por la derivada de la interna. Y de esta ni me pregunten de segunda derivada, esto sí es horroroso, la segunda derivada ahí sí es horrorosa. pero y ahí sí, ahí se acabó. Sí, es que ya no tenemos más, porque después del x al cuadrado ya no hay otra función más adentro. Pero no hay derivada interna. Y ya, la derivada de la interna es 2x, es este 2x que tengo acá. O sea que cuando tú derivaste la intermedia solo es cos x al cuadrado. Ajá. Ya. Ujú. Entonces luego tenemos esta otra. Y entonces aquí, como pueden ver, estos productos y cocientes pueden salir en cualquier orden. Entonces digamos aquí, ¿qué hacemos ahora? Lo externo es 10 a la ESO. Y tal vez interno o intermedio podemos hacer 2u por u más 1 a la 1 medio. Y la... ¿Solo lo que está en paréntesis está la 1 medio? no, solo lo que está acá. Pero entonces ahí no hay intermedio. Y... no habría intermedia. Hay una interna u más 1 acá, pero esa u más 1 solo está afectando a esta potencia, a la 1 medio. Entonces, la derivada más interesante acá va a ser esta, porque aquí vamos a tener que hacer un producto y una muy pequeña cadena que ni la vamos a percibir. Entonces, digamos, aquí derivamos. Entonces, otra vez, lo primero es que nos vamos con esta. Entonces, esta, como es exponencial, la copiamos tal como nos la dan. Pero siempre tengo que agregar logaritmo de 10. Y ahorita ya voy bastante avanzado. Ya lo único que nos falta es derivar el exponente. Y este exponente sí va a estar interesante de derivar. Entonces ese exponente lo tenemos que derivar con cadena o con producto. Si es un producto, entonces derivamos primero 2 por 1. Entonces esto nos queda 2, 2 por ese u más 1 a la 1 medio. Y luego más 2u, 2 por u, por la derivada de este.
Pero como la derivada de este va a tener una potencia de 1/2, estos dos números se van a cancelar. Entonces aquí ya solo me va a quedar más u. El 2 con el 1/2. Entonces por eso no los escribí, para no tener ahí un 2u por 0.5, porque generalmente expresiones como estas se prestan a una interpretación difícil, o uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Eso simplemente es u. De esta forma es una forma rara de escribir u. Entonces en algún momento pueden hacer un cálculo mental rápido de esas constantes. O podrías poner la cadena igual se va a calcular. Sí, ajá. Y veo que todavía nos faltó derivar u más 1 respecto a u, pero esa derivada respecto a u es simplemente 1. Entonces ahí no puse ese 1 está como silencioso. ¿Sí? Se fue, pero... porque derivé u más 1 a la 1/2. La derivada de u más 1 a la 1/2 es 1/2 por u más 1 a la menos 1/2 por 1. Pero como aquí tenía 2 por 1/2, entonces por eso es que se cancelaron esos dos números. Y ahora tenemos este problema que este es más fácil de lo que aparenta. Ya casi que con esto vamos a terminar la clase hoy. En algún momento vamos a ver cómo se puede derivar la regla del cociente con la regla de la cadena. Entonces tenemos esto que se mira bien complicado, pero aquí casi que como que hay un triple producto. Pero luego nos vamos a poder aprovechar de algo. Sí, tienen la misma base. Entonces si tienen la misma base, podemos sumar cada uno de los exponentes. Dice x a la 2. Bueno, sería e a la 2 más x al cuadrado menos 2 por x al cubo. Y te quedaría eso por 2x menos x2. Sí, excelente, sí. Ajá, entonces ya aquí la derivada es... Volvemos a copiar la función exponencial tal como nos las están dando. Tendríamos que poner logaritmo de, pero como logaritmo de es igual a 1, eso no lo ponemos. Yo lo voy a poner. Sí, vale la pena porque es para recordarse esas derivadas de las otras funciones, ¿sí? Y después por la derivada de lo de adentro. Ajá. Entonces, ya lo último que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Porque esta regla se conoce como regla de la cadena, porque pueden ver que esos productos de derivadas están encadenados. Pero posiblemente la forma más bonita de ver la regla de la cadena es de la siguiente forma. Que estas hay veces que es una forma alternativa, la regla de la cadena. Alternativa. Entonces, digamos, en algún momento voy a tener que y es función de u. Y luego voy a decir que u es una función de w. Y en última instancia voy a decir que w es función de h de x. Entonces, si tengo estas tres funciones, en realidad aquí es igual y. Y es igual a f, u, reemplazo u por g, pero luego reemplazo g, w por h, hx. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo estas funciones de esta forma? Porque aquí como lo que podemos ver es que y depende de u depende de w y w depende de x. Entonces, si en algún momento quiero encontrar dy de x, W depende de H, ¿no? sí, w depende de h, pero como aquí tengo h de x, en realidad w depende de x. Entonces, si tengo esto que
¿Qué es lo bonito que podemos hacer acá? Encuentro primero la derivada de la función externa. Entonces la derivada de la función externa es dy du. La derivada de la función intermedia es du dw. Sí, se van multiplicando. Y luego la derivada de w es dw de x. Entonces, digamos, esa es otra forma de visualizar la regla de la cadena. La podemos hacer como f' por f' g de h por g' de h por h'. Pero lo bonito de esto es que aquí pueden ver cómo se van encadenando las tres derivadas. Y como en cierta forma como que se cancelan estas dos para tener dy de x. Entonces, solo hagamos un último ejercicio acá. Creo que todavía queda tiempo para un ejercicio más o ya no. Sí, entonces yo creo que ese lo voy a dejar para el laboratorio. Voy a estar triple cadena, ¿sí? Y funciones trigonométricas del laboratorio, ¿qué hace? 6 o 7. Sí, ya tiempo. Yo creo que la gráfica va a tener que ser relativamente corta porque si ponemos una traslación, una reflexión, es tardado, no es difícil, es tardado. Ya vas por las